Muy buenas tardes y gracias al Instituto y a su director ejecutivo por la invitación a reflexionar sobre las consecuencias de este masivo rechazo manifestado por la ciudadanía el 4 de septiembre y asegurar la vigencia, solo por ahora parece, de la actual Constitución del 2005 que permitió el mayor desarrollo socioeconómico de nuestra historia republicana. Chile con esto ha logrado escapar por segunda vez del comunismo, primero por las armas y ahora por el voto. La primera, en septiembre del 73, mediante las Fuerzas Armadas, obedeciendo el llamado constitucional de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, que declararon ilegal y fuera de la Constitución el gobierno de Allende. Y esta vez, 50 años después, en un acto de sensatez y madurez cívica, 13 millones de ciudadanos, un récord histórico, votaron 62 contra 38% en contra de una constitución castrochavista que amenazaba nuestras libertades y el futuro y el progreso de nuestro país. Los resultados fueron, como han dicho todos, contundentes. Ganó el rechazo en todas las regiones del país, 19 regiones, y, oh sorpresa, en mucho mayor proporción, como ya se dijo, en las zonas indígenas a las que se les ofrecía casi un país independiente, y ganó también por lejos en todas las comunas más pobres del país. Notable la cordura de la gente más humilde. El apruebo solo ganó y marginalmente en 8 comunas de las 346 comunas. Y en Santiago, la zona más disputada, solo en el grupo de 18 a 30 años de los estratos altos, o sea, con los hijos del bienestar. Qué contrasentido, ¿no? Pero el resultado del 62% no solo fue abrumador, sino que la izquierda perdió 1 millón de votos comparado con la votación inicial de 2020. ¿Cuál es la lectura de este resultado? ¿Acaso ganamos para perder? Lo que ocurrió este domingo no solo fue una votación para rechazar un texto ajeno a nuestra realidad, totalitario, chavista en la falta de libertades y copia del boliviano y lo indigenista, sino que en realidad fue una triple derrota. Primero, una derrota del texto. Segundo, una derrota también del mecanismo y del proceso que le dio origen. Y tercero, una clara y gran derrota, como lo acaban de decir, para el gobierno y su programa al unir completamente su destino al de la nueva Constitución. Por supuesto que estas afirmaciones acerca de un rechazo amplio y generalizado y que van más allá del texto serán discutidas y negadas, tratando de circunscribir solamente a un texto que sería, como no, perfectible, mejorable, aprobado en un segundo intento y si no en un tercero, hasta que resulte, como ocurrió en Venezuela y Bolivia, mediante un nuevo proceso al que quieren arrastrar a las fuerzas políticas de oposición, que es el gran y próximo tema que ya enciende los ánimos en este momento todos los días en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos enfocamos en una constitucionalitis o se respeta simplemente el artículo 142 de la Constitución que dice que rechazada la propuesta en el plebiscito rige la actual y punto? ¿O le regalamos de nuevo una oportunidad, como ya dije en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, de seguir intentándolo hasta que les sea aprobado su proyecto totalitario, pero atenuado por ahora, para seguir avanzando sin pausa y sin prisa? O el gobierno, el Congreso y las instituciones se ponen de una vez por todas a trabajar en las necesidades urgentes de la gente y que fueron el verdadero motivo de las protestas, primero pacíficas, de octubre del 19, y que es lo que la mayoría de la población quiere y necesita. Nos jugamos nuevamente el partido de nuestro futuro y las opiniones en nuestro sector de oposición lamentablemente están muy divididas. A mí también, que soy naturalmente una persona optimista, me cuesta hacerlo en este caso, porque después de haber seguido y estudiado con cierta profundidad la evolución en Cuba, en Venezuela, donde además tengo parientes y amigos, este proceso está bajo la influencia, no seamos ingenuos, de Cuba y de Venezuela, del grupo de Sao Paulo o del grupo de Puebla. Mi reacción y la de muchos independientes de derecha que le dimos mayoritariamente el triunfo al rechazo es que la vía de una nueva constitución y peor aún, sin un plebiscito de entrada que lo valide, favorecerá inevitablemente transar y reponer algunas de las malas ideas que ya conocimos. Y en vez de ser una nueva constitución muy mala, a lo mejor será solamente mala, pero solo por un tiempo, como decía, hasta que le vayan agregando todo el resto que hoy no pudieron.
solo que con más tiempo. El Partido Comunista sabe esperar. Y aquí quiero citar que una ex candidata presidencial en esta última vuelta, al preguntarle por el resultado del plebiscito, dijo muy suelta de cuerpo: no perdimos, es que todavía no hemos ganado. Hacer una nueva constitución, como ha quedado demostrado en Chile y en otros países, es un tema muy serio, complejo y para expertos, y no para asambleas, en donde campean mayoritariamente los ignorantes, los resentidos y los ideológicamente envenenados. Nos gastamos y dilapidamos una fortuna. Se invirtieron más de 15 meses solo en el proceso y casi 3 años en total, y se gastaron más de 70 millones de dólares en medio de un ambiente de creciente polarización y conflictos sociales, mientras se empeora nuestra situación económica. Internamente, la inflación llega a 14%, la más alta en 30 años, la gasolina ha subido 40% en 12 meses, las remuneraciones reales caen por 10 meses consecutivos, 3% solo en julio, la actividad económica, para citar una sola, la construcción, los permisos de edificación cayeron 54% y las ventas en 34%. Seremos la economía que menos crecerá el próximo año en América Latina, según el Fondo Monetario, y tenemos un déficit en cuenta corriente insostenible de más del 6% para caer a lo mejor, si tenemos suerte, a 4,5%. En resumen, el cuadro de situación es muy malo y requiere un plan económico técnicamente bien hecho, prudente sobre todo, para lo cual se requiere paz social y certidumbre que hoy no se ve que exista. ¿Cuáles son las urgencias? Y con esto termino. Primero, restablecer el imperio de la ley y de la seguridad, que muestra los peores índices históricos que se conozcan. La gente en Chile hoy, en todos los barrios, vive con miedo. Al comparar el primer semestre de este año con el mismo del año pasado, los delitos de mayor connotación social han aumentado 52%. Los robos violentos de vehículos se han duplicado. Los robos con violencia en los hogares se han incrementado un 71%. Los homicidios en 50%. Segundo, es importante y urgente aprobar los proyectos de pensiones y de salud que han dormido en el Congreso a la espera de reformas radicales y refundacionales y que apuntan a sistemas únicos estatales. Y finalmente, desmontar en el Congreso o en el nuevo intento de constitución las amenazas a la propiedad privada del agua, a los proyectos mineros y a la propiedad privada en general, mantener un poder judicial y un banco central independientes, pilares de la institucionalidad y del éxito económico chileno, y repensar la reforma tributaria que atenta contra la propiedad privada, la inversión y el crecimiento. Muchas gracias.